La Biblia está llena de símbolos, significados profundos y secretos ocultos. Entre sus muchas historias y enseñanzas, hay un pequeño símbolo, que a menudo se pasa por alto, que puede sorprenderle, algo tan simple, pero tan profundo, que su significado ha estado oculto a la vista durante siglos. Es un fruto, símbolo de fertilidad, abundancia e incluso bendiciones divinas. Pero ¿qué pasaría si le dijera que esta fruta aparentemente inocente, la granada, tiene mucho más peso en la Biblia de lo que imagina? Es más que un simple refrigerio sabroso, es una clave para comprender verdades más profundas sobre la fe, la obediencia y la naturaleza misma del pacto de Dios con su pueblo. Este fruto ha aparecido en algunos de los momentos más cruciales de la Biblia, y su verdadero significado ha dejado a eruditos y teólogos especulando durante años. ¿Cuál es el significado de la granada y por qué se usaba en espacios tan sagrados como el templo de Dios? A medida que desentrañamos este misterio, descubrirás secretos que van más allá de la superficie y aprenderás cómo la granada se relaciona con el mensaje de Dios a su pueblo. Echemos un vistazo más de cerca a la verdad oculta detrás de la granada en la Biblia y cómo sirve como un símbolo poderoso para los creyentes de hoy. En el jardín del Edén se ambientó un escenario de incomparable belleza y tranquilidad, donde el hombre caminaba junto a Dios en el fresco del día. Sin embargo, también fue un lugar de prueba, un reino donde a los primeros humanos se les presentó una elección que alteraría el curso de la historia. Este paraíso, en su perfección, escondía en su interior una verdad profunda, el peso del libre albedrío y las repercusiones de cada decisión. Si bien la historia del fruto prohibido a menudo se cuenta con una manzana en el centro, hay capas más profundas en la narrativa que podrían sorprendernos. ¿Podría ser que el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no fuera una manzana en absoluto, sino otro fruto, tal vez una granada, cuyo significado se extiende mucho más allá de su simple apariencia? La granada no se menciona por su nombre en la historia de Adán y Eva, pero su ausencia en el texto podría ser la clave de su misterio. ¿Por qué un fruto así, tan rico en simbolismo, estaría conectado con un paraíso donde las elecciones de la humanidad serían tan significativas? La granada, con sus numerosas semillas, lleva un mensaje innato de promesa y consecuencias, una promesa de vida y un recordatorio del precio de la desobediencia. Su presencia en el jardín, aunque sutil, refleja una conexión más profunda entre la voluntad divina y las decisiones que los humanos estaban destinados a enfrentar. Cuando los antiguos de Israel miraban una granada, veían algo más que una fruta. Vieron un reflejo de la propia ley divina, encapsulada en las numerosas semillas del fruto. De hecho, se decía que una granada contenía 613 semillas, una cantidad que refleja los mandamientos que se encuentran en la Torá. Esto no es una mera coincidencia. El fruto, en su plenitud, se convirtió en un símbolo del pacto de Dios con su pueblo, un pacto definido por reglas, leyes y expectativas. Las semillas dentro de la granada simbolizaban los mandamientos, cada uno distinto, pero parte de un todo mayor. La granada, entonces, es una representación de la plenitud de la ley de Dios. Cada semilla es un recordatorio de las normas según las cuales debía vivir su pueblo. Y dentro de esas semillas, había tanto la promesa de vida como la advertencia de las consecuencias. Imaginemos la escena del Edén. Dios, el creador de todo, coloca al hombre y a la mujer en un jardín donde todo es provisto, donde cada necesidad es satisfecha. Sin embargo, también les presenta una opción. De todo árbol del huerto podrás comer, les dice,
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Génesis 2, 16-17. Este árbol, y por extensión el fruto que contiene, constituye una prueba. Representa un límite, una ley divina que debe guiar la relación de la humanidad con Dios. La elección de comer de él no sería solo un acto de desobediencia, sino un rechazo deliberado de la voluntad de Dios. Lo que importaba no era simplemente el acto de comer, sino la decisión que había detrás. Una decisión que reflejaba la plenitud de lo que simbolizaba la granada, una elección entre obediencia y rebelión, entre la vida y la muerte. La granada, con sus innumerables semillas, refleja esta dualidad. El fruto, cuando se consumía, no era solo un símbolo de alimento sino de las elecciones que conducirían al cumplimiento de la promesa de Dios o a la caída en la desobediencia. Era una representación de la vida, llena de potencial, pero también cargaba con el peso de la responsabilidad. La decisión de participar no estuvo exenta de consecuencias. Así como se pueden contar las semillas de la granada, también se pueden contar las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Cada elección, ya sea en el Edén o ahora, tiene su peso. El jardín, por hermoso y perfecto que fuera, contenía en su interior semillas tanto de bendiciones como de maldiciones. Desde este punto de vista, el simbolismo de la granada se enriquece aún más. No era solo una fruta, era un recordatorio vivo y respirable de la ley de Dios, su pacto y la elección que la humanidad tenía que hacer. Cada semilla de la granada era una instrucción divina, un mandamiento que había que obedecer o desafiar. Y cuando Adán y Eva contemplaron el fruto del árbol, se enfrentaron no solo a una tentación sino a una pregunta profunda: ¿se alinearían con la voluntad de Dios o elegirían su propio camino, abandonando su ley? La granada del Edén, aunque no se menciona directamente en el texto, sirve como testigo silencioso de esta trascendental decisión. Sus semillas, como los mandamientos de Dios, esperaban ser cumplidas. La promesa de la bendición de Dios estaba allí, anidada dentro del fruto, lista para ser abrazada por aquellos que decidieran caminar en sus caminos. Sin embargo, también lo fue la consecuencia de la desobediencia, que esperaba desarrollarse cuando se tomó la decisión de rechazar su mandato. En la plenitud de la granada había esperanza de vida y sombra de muerte, dependiendo enteramente de la elección que se hiciera. Mientras Adán y Eva estaban ante el árbol, contemplando el fruto que conduciría a la caída de la humanidad, es fácil imaginar el peso de ese momento. El jardín, tan perfecto en todos los sentidos, no era simplemente un paraíso de deleite sino un lugar donde se ponía a prueba la esencia de la libertad humana. La elección a la que se enfrentaban no se refería solo a una pieza de fruta, se trataba de su relación con Dios y la elección de confiar en su sabiduría o rechazarla. En esto, la granada simboliza una verdad más profunda, la verdad de que cada elección que hacemos, por pequeña o aparentemente insignificante que sea, conlleva el potencial de una gran bendición o una consecuencia grave. Al mirar retrospectivamente el jardín del Edén, queda claro que la granada, con su multitud de semillas, era un símbolo poderoso de la ley de Dios y de las decisiones que tenía ante sí la humanidad. Su simbolismo es atemporal y nos recuerda que, al igual que Adán y Eva, nosotros también estamos llamados a elegir. La granada, aunque es una fruta pequeña y aparentemente insignificante, lleva el peso de toda la historia de la humanidad. Es a la vez una promesa y una advertencia,
un símbolo del pacto de Dios con su pueblo y un recordatorio de que cada elección que hacemos no es solo un momento en el tiempo sino un paso en el camino de la vida o la muerte. Al final, la granada no se trata solo del jardín del Edén, ni solo de la caída de la humanidad. Se trata del viaje continuo de cada persona que camina por esta tierra. Al igual que la granada, todos los días nos enfrentamos a opciones. Y así como las semillas dentro del fruto son muchas, también lo son las decisiones que dan forma a nuestras vidas, cada una de las cuales contribuye a la plenitud de nuestro viaje con Dios. Elegiremos caminar en sus caminos, dar frutos de justicia, o nos desviaremos del camino, saboreando la amargura de la desobediencia. La granada, aunque es una fruta pequeña y sencilla, habla de esta profunda verdad, una que cada uno de nosotros debemos afrontar en nuestra propia vida. Mientras los israelitas se embarcaban en su viaje por el desierto, siguiendo la guía de Dios, se les confiaron no solo las leyes y mandamientos que definían su fe, sino también símbolos que señalaban los misterios divinos ocultos dentro del tejido de su adoración. Entre estos símbolos, ninguno es más llamativo que la granada, que apareció en un lugar inesperado y profundamente significativo, las vestiduras del sumo sacerdote. No era un mero adorno, ni una mera decoración entretejida en el tejido del atuendo sagrado. No, la granada llevaba un peso de significado espiritual que llegaba al corazón mismo del pacto de Dios con su pueblo, simbolizando la santidad, la justicia y el puente entre lo divino y lo humano. En el libro del Éxodo, donde el Señor le dio a Moisés instrucciones específicas para la creación de las vestiduras del sumo sacerdote, encontramos la granada en un contexto que revela su profunda conexión con lo sagrado y lo divino. Las túnicas del sumo sacerdote debían estar adornadas con granadas de azul, púrpura y escarlata, colgando del dobladillo de la túnica, acompañando campanas doradas que repicaban con cada paso que daba el sumo sacerdote. Estos elementos, granadas y campanillas, no fueron elegidos arbitrariamente. Fueron cuidadosamente seleccionados por Dios, cada uno con un peso simbólico que hablaba de verdades más profundas. La granada iba a ser un símbolo de justicia y santidad. Fue un recordatorio para el pueblo de que su fe debe dar fruto, y no cualquier fruto, sino el tipo de fruto que proviene de una vida vivida de acuerdo con la voluntad de Dios. Así como la granada está llena de semillas, también la vida del pueblo de Dios debe estar llena de obras justas, buenas obras y obediencia a sus mandamientos. La sola presencia de la granada en la túnica del sumo sacerdote declaraba que la justicia no era un concepto abstracto, sino una realidad tangible que podía verse, oírse y experimentarse en la vida del sumo sacerdote y, por extensión, en la vida de cada uno. Creyente. No menos significativas fueron las campanillas doradas que acompañaban a las granadas. Sonaron mientras el sumo sacerdote se movía, su sonido anunciaba su presencia. Pero las campanas hicieron más que simplemente hacer ruido, sirvieron como un profundo recordatorio de la voz del pueblo, reconociendo la presencia de Dios entre ellos. El sonido de las campanas no era solo un sonido para ser escuchado por los oídos, sino un llamado al corazón. Eran un recordatorio de que el sumo sacerdote no entraba solo en la presencia de Dios, sino que llevaba consigo las oraciones, las esperanzas y los pecados del pueblo. De esta manera, las campanas y las granadas estaban inseparablemente unidas, cada una realzaba el significado de la otra. Mientras caminaba el sumo sacerdote, las campanas repicaban creando un sonido armonioso que hablaba de la relación entre el hombre y Dios. Esta no fue una conversación unilateral,
fue un diálogo. Las granadas, que simbolizaban los frutos de la justicia, eran un llamado al pueblo a vivir vidas que dieran buenos frutos, a vivir vidas que reconocieran y honraran la presencia divina. Las campanas, por otro lado, representaban la voz del pueblo, los gritos de sus corazones, alzándose hacia Dios, reconociendo su santidad y buscando su misericordia. Hay algo profundamente místico en la imagen del sumo sacerdote caminando ante Dios, con sus vestiduras adornadas con granadas y campanillas. La escena evoca la imagen de un viaje sagrado, donde cada paso dado por el sumo sacerdote está lleno de significado. Con cada movimiento, las granadas de su túnica hacen eco del llamado espiritual a la justicia, mientras las campanas hacen sonar las oraciones y alabanzas del pueblo. El sumo sacerdote, en este papel sagrado, es un mediador que se encuentra entre Dios y su pueblo, y su vestimenta es un reflejo de esa posición única. No solo está vistiendo ropa, lleva símbolos que señalan la relación divina entre Dios e Israel, el pacto que los une. Imagínense, entonces, el significado de estas vestiduras cuando el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, ese lugar santísimo donde habita la presencia de Dios en medio de su pueblo. Las granadas y campanillas de su túnica no eran solo un adorno externo, eran una invitación, un llamado al pueblo a entrar en la presencia de Dios, a acercarse a Él con corazones llenos de obediencia, justicia y reverencia. El sumo sacerdote, vestido con estas vestiduras santas, era una encarnación viva del llamado divino a la santidad. Cada paso que dio fue un recordatorio del carácter sagrado de la relación entre la humanidad y Dios. Las granadas, tan cuidadosamente tejidas en la tela de las vestiduras del sumo sacerdote, nos invitan a reflexionar sobre el significado más profundo de nuestra propia relación con Dios. Así como el sumo sacerdote llevaba las oraciones y ofrendas del pueblo, también nosotros estamos llamados a vivir vidas que reflejen la justicia de Dios. El fruto de la granada no es solo algo que admiramos desde lejos, es algo que debemos soportar en nuestras propias vidas. Las semillas dentro del fruto son una imagen de las buenas obras que Dios desea ver en nosotros, obras que provienen de un corazón alineado con su voluntad. Al considerar la granada en el contexto de las vestiduras del sumo sacerdote, comenzamos a ver que el fruto no es simplemente una decoración externa, sino un símbolo profundamente espiritual que conecta lo terrenal con lo celestial, lo humano con lo divino. Es un recordatorio de que, al igual que el sumo sacerdote, nosotros también estamos llamados a presentarnos ante Dios, vestidos de justicia, presentando nuestras oraciones y ofrendas ante Él. La granada, en toda su plenitud, sirve como imagen de la vida que estamos llamados a vivir, una vida que da fruto, una vida que camina en obediencia a los mandamientos de Dios y una vida que da gloria a su nombre. En el libro del Éxodo, la granada asume un papel único al simbolizar la justicia y la santidad que Dios desea de su pueblo. Es una conexión divina, una invitación a entrar en la plenitud de la presencia de Dios y un recordatorio de que los frutos de la justicia no son solo para el sumo sacerdote, sino para todos los que buscan vivir vidas que honren a Dios. Así como el sumo sacerdote caminó con estas vestiduras santas, así también nosotros somos llamados a caminar en la justicia de Cristo, a dar frutos para su reino y a reconocer la presencia de Dios entre nosotros. Con cada paso que damos. La granada en la túnica del sumo sacerdote no es solo un símbolo del pasado, sino un llamado al presente, que nos insta a vivir vidas que den frutos de justicia, santidad y obediencia a la voluntad de Dios.
A medida que los israelitas viajaban a través del tiempo, la presencia sagrada de Dios se manifestaba continuamente de maneras profundas y misteriosas. Una de esas manifestaciones apareció en la majestuosa construcción del templo en Jerusalén, el corazón mismo de su adoración. Dentro de los muros sagrados del templo de Salomón, la granada encontró un lugar único, no simplemente como objeto decorativo, sino como símbolo rebosante de significado divino. El templo, un lugar donde el cielo se encontraba con la tierra, donde se proclamaban y cumplían las promesas de Dios, estaba adornado con granadas que tenían mucho más que un valor estético. La granada, ya introducida en las vestiduras del sumo sacerdote, emergía ahora en el propio templo. No estaba simplemente esparcido por todo el espacio sagrado, sino tallado en los mismos pilares que se encontraban en la entrada, como si protegieran las puertas sagradas de la presencia de Dios. Estos pilares ornamentados, diseñados con tanto detalle y propósito, no eran solo elementos arquitectónicos, eran puertas de entrada a algo mucho más grande. Cada granada tallada en la piedra representaba la puerta de entrada a las bendiciones y el favor divinos, y era un poderoso recordatorio del pacto entre Dios y su pueblo. La vista de estas granadas tenía como objetivo despertar una profunda conciencia de las promesas que Dios había hecho y el pacto que había establecido, invitando a aquellos que entraban a reflexionar sobre la gravedad de su presencia divina. La granada tallada en los pilares no era solo un símbolo de belleza, sino de las abundantes bendiciones que aguardaban a quienes buscaban a Dios. El fruto mismo, lleno de innumerables semillas, reflejaba la abundancia de las promesas de Dios. Esta conexión entre la granada y las bendiciones del Señor va más allá de la mera fertilidad. Las numerosas semillas dentro del fruto son una representación visual de la promesa de Dios de multiplicar sus bendiciones sobre su pueblo. Cada semilla, tan intrincadamente empaquetada dentro de la granada, era un recordatorio de que las bendiciones de Dios no son escasas ni se limitan a un solo área de la vida. Son tan numerosos y variados como las semillas mismas y afectan todos los aspectos de la existencia, desde el crecimiento espiritual hasta la provisión material. En la Biblia, la fecundidad suele estar ligada a las promesas de Dios. Es un tema entretejido en las narrativas de los fieles, desde los primeros patriarcas hasta los grandes líderes de Israel. La granada, en toda su plenitud, simbolizaba este principio divino. Se hizo eco de las promesas que Dios hizo a los israelitas, que si eran fieles, darían fruto en abundancia, tanto espiritual como físicamente. La fecundidad prometida no era simplemente el crecimiento de cultivos o la expansión de las familias, sino un tipo de crecimiento más profundo y espiritual. Uno que se multiplicaría dentro de los corazones de aquellos que buscaban la voluntad de Dios. Así como las semillas de la granada son tantas, también lo son las promesas de Dios a quienes caminan en sus caminos, dando frutos en cada área de sus vidas. Para el pueblo de Israel, el templo era la morada misma de Dios en la tierra. Era el lugar donde su presencia era más palpable, donde su gloria llenaba el santuario interior y donde su voz podía oírse en la quietud del espacio sagrado. Las granadas que adornaban las columnas y otras partes del templo no eran simples adornos. Eran símbolos tangibles de las promesas espirituales hechas al pueblo de Dios. En estos espacios sagrados, la granada era un símbolo de fertilidad, no solo en el sentido de reproducción física, sino en el sentido de fecundidad espiritual, donde los corazones del pueblo podían dar el buen fruto de la obediencia y la rectitud. La fecundidad prometida por la granada no fue un regalo automático,
requería una obediencia profunda y fiel a las leyes de Dios. Así como la granada daba fruto solo mediante el cuidado cuidadoso de la planta, así también las bendiciones de Dios fluirían solo mediante el cultivo de la fe. La granada sirvió como un recordatorio constante de que la prosperidad del pueblo, ya sea en forma de iluminación espiritual o provisión terrenal, dependía de su lealtad a Dios. No fue una bendición dada gratuitamente a los que descarriaron, sino a los que caminaron por el camino de la justicia. La conexión entre la granada y el templo es aún más profunda cuando consideramos el significado espiritual del templo mismo. No era solo un edificio, era un símbolo viviente de la promesa divina a los israelitas, una manifestación física de las bendiciones espirituales que podían esperar mientras permanecieran fieles a Dios. Las granadas eran parte de esta promesa, talladas en la estructura como diciendo, aquí, en este lugar donde Dios habita, encontraréis la plenitud de sus bendiciones. Los pilares del templo permanecían como centinelas silenciosos, vigilando el espacio sagrado. Cada granada tallada era un testimonio del fiel pacto de Dios con su pueblo. Al reflexionar sobre el simbolismo de la granada en el templo, se nos invita a considerar su relevancia no solo en la antigüedad sino también en nuestras propias vidas hoy. Puede que el templo ya no sea una estructura física, pero su mensaje perdura. Así como las granadas en el templo simbolizaban la fecundidad de una vida vivida en obediencia a Dios, estamos llamados a dar frutos en nuestras propias vidas. La promesa de las bendiciones de Dios sigue siendo tan abundante como las semillas dentro de la granada, pero estas bendiciones se realizan más plenamente cuando alineamos nuestras vidas con su voluntad. La imagen de la granada tallada en los pilares del templo nos invita a considerar la plenitud de la promesa de fecundidad de Dios. Nos pide que reflexionemos sobre las semillas que hay dentro de nuestros propios corazones, semillas de fe, de rectitud, de obediencia, y que reconozcamos que estas semillas, cuando se cultivan, crecerán hasta convertirse en una vida de abundancia. Las promesas de Dios no son escasas, son tan numerosos como las semillas de la granada, esperando que caminemos en sus caminos y reclamemos las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. En el templo antiguo, la granada simbolizaba el potencial de crecimiento espiritual y provisión divina. Les recordó a los israelitas las abundantes bendiciones que les esperaban si permanecían fieles a Dios. Hoy en día, la granada continúa sirviendo como símbolo de la fecundidad disponible para todos los que buscan caminar en la voluntad de Dios. Es un recordatorio de que las bendiciones de Dios no están reservadas para unos pocos elegidos, sino que se ofrecen a todos los que quieran seguirlo. Al igual que las innumerables semillas dentro de la granada, sus promesas abundan, esperando ser reclamadas por aquellos que están dispuestos a caminar en fe y obediencia. La granada, como símbolo del favor divino, continúa llamándonos a una vida de fecundidad, a una vida de abundancia y a una vida de fe firme en las promesas de Dios. A medida que continuamos explorando los significados más profundos de la granada, descubrimos que su importancia se extiende mucho más allá del mundo antiguo. Nos habla hoy, especialmente en el contexto de la Iglesia, el cuerpo vivo de Cristo. La granada, aunque es un fruto aparentemente simple, tiene un profundo poder metafórico, que conecta a los creyentes con su Creador y entre sí en una unidad divina que no puede romperse. En el Cantar de los Cantares, un texto antiguo y enigmático lleno de rico simbolismo, la belleza de la novia se describe con exquisito detalle. Tus mejillas son hermosas con hileras de joyas, tu cuello con cadenas de oro, declaran los versos.
Si bien la granada no tiene un nombre directo, su esencia está inequívocamente entretejida en las imágenes. La abundancia, la riqueza, el resplandor, estas cualidades evocan los mismos sentimientos que la granada, a menudo vinculados a la belleza, la fecundidad y el favor divino. Como a menudo se presenta a la Iglesia como la esposa de Cristo, esta imagen se vuelve aún más significativa. La granada, con su color vibrante y numerosas semillas, refleja la belleza y plenitud de la Iglesia como esposa de Cristo, radiante, llena de vida y rebosante de las bendiciones del Señor. En el fruto de la granada, vemos no solo la riqueza del reino de Dios sino la esencia misma de la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Las semillas de la granada, aunque individualmente distintas, están íntimamente unidas dentro del fruto. No existen de forma aislada sino que son parte de un todo mayor. De la misma manera, los creyentes, aunque únicos y diversos, están unidos en Cristo. Cada creyente desempeña un papel vital en el todo colectivo, así como cada semilla contribuye a la plenitud de la granada. La Iglesia, como la granada, debe reflejar la unidad y la armonía del plan divino de Dios, trabajando juntos en amor y propósito para cumplir la misión de Cristo en la tierra. El concepto de unidad es un tema clave que recorre toda la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo habla a menudo de la Iglesia como un cuerpo, cada parte necesaria y funcionando en conjunto para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros sois parte de él. 1 Corintios 12:27. Así como las semillas de la granada no están esparcidas ni desconectadas, sino que están entretejidas dentro del fruto, así también los creyentes están llamados a estar unidos en su propósito y en su amor mutuo. La belleza de la granada no reside solo en sus semillas individuales, sino en la forma en que esas semillas se juntan en perfecta armonía, creando algo mucho más grande que la suma de sus partes. Pero la granada no es solo un símbolo de unidad. También es un símbolo de abundancia, un elemento clave de la vida que la Iglesia está llamada a encarnar. Así como la granada rebosa de semillas, también la Iglesia debe rebosar de frutos de justicia, santidad y buenas obras. La abundancia de la granada sirve como recordatorio de que la Iglesia no es un lugar de escasez sino un lugar donde las bendiciones de Dios se derraman continuamente. En la plenitud de la gracia de Dios, la Iglesia está llamada a dar frutos de amor, paz, paciencia, bondad y fidelidad, frutos que nutren no solo a la comunidad de creyentes, sino al mundo que los rodea. Este fruto abundante es la evidencia visible de la presencia de Dios entre su pueblo, un testimonio vivo de su bondad y misericordia. Cuando consideramos a la Iglesia desde esta perspectiva, como una granada rebosante de los frutos del Espíritu, recordamos el llamado divino que descansa sobre cada creyente. Así como la granada no mantiene sus semillas escondidas sino que las revela en su plenitud, así también los creyentes están llamados a vivir su fe abierta y abundantemente. La Iglesia no es un lugar de confinamiento, sino un lugar de refugio, un santuario donde las personas pueden encontrar la presencia de Dios y experimentar la plenitud de sus bendiciones. Es un lugar donde la comunidad se construye no sobre la división o la separación, sino sobre la unidad que proviene de ser uno en Cristo. La granada también habla de la idea de fecundidad en la vida del creyente. Ser fructífero no es simplemente vivir una buena vida, sino vivir una vida que refleje el carácter y la naturaleza de Dios. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a ser reflejo de la presencia divina en la tierra. Está destinado a ser un lugar donde los creyentes se nutren,
donde se fortalece su fe y donde se les prepara para salir al mundo y dar frutos para el reino de Dios. Así como el granado da su fruto a su debido tiempo, así también la Iglesia, cuando es fiel al llamado de Dios, produce una cosecha de justicia y buenas obras. La Iglesia no debe ser un testigo pasivo ante el mundo, sino un participante activo en el plan redentor de Dios. La granada, en su simbolismo, llama a la Iglesia a aceptar su papel en el mundo como faro de esperanza, recipiente del amor y la gracia de Dios. Desafía a la Iglesia a ser un lugar donde las personas puedan encontrar sanación, restauración y nueva vida. La abundancia de la granada señala la vida abundante que Cristo ofrece, una vida de paz, gozo y plenitud que fluye de una relación profunda e íntima con Dios. Esta es la vida que la Iglesia está llamada a manifestar, no solo para sí misma, sino para que el mundo la vea. En el contexto del cuerpo de Cristo, la granada también habla de la importancia de cada creyente. Así como cada semilla de la granada es una parte integral del todo, también cada creyente es esencial para el funcionamiento de la Iglesia. La diversidad de semillas dentro de la granada refleja la diversidad de dones y talentos dentro de la Iglesia. Sin embargo, así como las semillas están unidas en su propósito de formar un solo fruto, también los miembros de la Iglesia deben estar unidos en su propósito de glorificar a Dios y hacer avanzar su reino. Cada individuo, sin importar su origen, sus dones o su función, es una parte vital del todo. Es en esta unidad, en la unión de muchas partes diferentes, que la Iglesia se convierte en un testimonio poderoso para el mundo del amor y la gracia de Dios. La granada, como metáfora de la Iglesia, conlleva un significado profundo y misterioso. Llama a la Iglesia a vivir su llamado con unidad, abundancia y fecundidad. Desafía a los creyentes a unirse en amor, a ser un reflejo de la presencia divina de Dios y a dar frutos para el reino de Dios. Y así como las semillas de la granada son muchas, pero unidas en su propósito, así también los miembros de la Iglesia deben unirse en unánime cumplimiento del propósito divino que Dios ha puesto ante ellos. De esta manera, la granada se convierte no solo en un símbolo de belleza, sino en un llamado a la acción, llamando a la Iglesia a aceptar su papel como faro de luz en un mundo oscuro y quebrantado. A medida que profundizamos en el significado de la granada, comenzamos a descubrir un misterio que trasciende el tiempo, uniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, entretejiendo un simbolismo que habla del núcleo mismo de la vida cristiana. La granada, un fruto de significado antiguo, encuentra su camino hacia el corazón de las enseñanzas de Jesús, convirtiéndose en un símbolo no solo de abundancia, sino de un llamado divino, dar frutos. Vivir una vida marcada por la transformación espiritual y para cumplir el propósito para el cual cada creyente fue creado. La granada, con sus cientos de semillas escondidas dentro de su piel de color rojo vibrante, sirve como una profunda metáfora de la vida espiritual en Cristo. Como dice Jesús en el Evangelio de Juan, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, lleva mucho fruto, Juan 15:5. Aquí, Jesús no se refiere simplemente a un fruto físico, sino a un fruto más profundo y duradero que proviene de una vida vivida en comunión con Él. Este fruto es espiritual, una manifestación de la vida que fluye de la vid, Cristo mismo. Y así como la granada es rica en semillas, así también la vida del creyente debe ser rica en el fruto del Espíritu. El fruto del que habla Jesús no es algo que pueda cultivarse únicamente con el esfuerzo humano. Es el resultado natural de permanecer en Él.
Permanecer significa permanecer estrechamente conectado, vivir en íntima comunión con Cristo. Esta presencia permanente no es solo una conexión casual sino una relación profunda y permanente que permite que la vida de Cristo fluya a través de cada parte del ser del creyente. Es esta relación íntima con Jesús la que produce el fruto que Él desea. Y así como el granado da su fruto a su debido tiempo, así también el creyente, que está arraigado en Cristo, da fruto espiritual a su debido tiempo. La granada, en este contexto, se convierte en una imagen vívida de vitalidad espiritual, una vida plena y fructífera, marcada por la evidencia de la obra transformadora de Dios en nuestro interior. Este fruto, sin embargo, no es solo para el creyente. Las semillas de la granada, aunque son muchas, están destinadas a ser compartidas, a ser fuente de alimento para otros. Aquí es donde reside el llamado más profundo de la granada. Su fruto no debe acumularse sino regalarse, compartirse con un mundo que necesita desesperadamente la vida que solo Cristo puede dar. Jesús llama a sus seguidores a dar frutos que no sean egoístas sino vivificantes. Este es un fruto que nutre a otros, que trae vida, que señala a otros hacia la gloria de Dios. De esta manera, la granada sirve como recordatorio de que cada creyente es un vaso de la gracia de Dios, un conducto a través del cual su amor y verdad pueden fluir hacia un mundo necesitado. El fruto que los cristianos están llamados a dar no es algo superficial o pasajero. No es el tipo de fruto que se marchita o se marchita. Más bien, es fruto que dura, fruto que tiene valor eterno. Como escribe el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22-23, el fruto del Espíritu incluye amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos no son solo rasgos a los que aspirar, son la esencia misma de la vida de Cristo dentro de un creyente. Y así como las semillas de la granada son nutridas por la vid, también estas cualidades se nutren en la vida de un creyente por su conexión con Cristo. El fruto del Espíritu no es algo que pueda fabricarse o forzarse. Es la consecuencia natural de una vida vivida en obediencia a Cristo, una vida que es continuamente transformada por su presencia. Cada semilla de la granada es única, así como cada creyente es único en el cuerpo de Cristo. Y, sin embargo, cada semilla desempeña un papel esencial en el propósito general del fruto. Hay una unidad en la diversidad de las semillas, y de la misma manera, cada creyente, con sus dones y llamados únicos, contribuye a la misión mayor de la Iglesia. La granada es un poderoso recordatorio de que el cuerpo de Cristo no se compone de un tipo de persona, un tipo de don o un tipo de fruto. Está compuesto por muchos, cada uno de los cuales contribuye a su manera a la plenitud del reino de Dios. Esta diversidad no es fuente de división sino de fuerza. Es a través de la unidad de muchas partes que el fruto del Espíritu se manifiesta en el mundo. Así como la vida del creyente está arraigada en Cristo, también el fruto del Espíritu fluye de esa conexión. Así como el granado no puede dar fruto sin sus raíces, el creyente no puede dar el fruto del Espíritu sin su relación con Jesús. Este es un misterio divino, uno que habla al corazón mismo de lo que significa ser cristiano. Dar fruto no es simplemente realizar buenas obras o actuar de cierta manera. Es permitir que Cristo viva en ti y a través de ti, estar tan profundamente conectado con Él que su vida se convierta en tu vida y sus deseos se conviertan en tus deseos. La granada, entonces, se convierte en un símbolo no solo de abundancia espiritual, sino también de profundidad espiritual.
llama a los creyentes a examinar sus vidas y preguntarse si realmente están dando el fruto que Dios desea. ¿Permanecen en Cristo? ¿Están permitiendo que su vida fluya a través de ellos, produciendo frutos que reflejen su carácter y su amor? ¿Están compartiendo el fruto del Espíritu con quienes los rodean, alimentando un mundo hambriento de verdad y vida? El llamado de Jesús a dar fruto es un llamado a vivir una vida con propósito y significado. Es un llamado a vivir la plenitud del plan de Dios, a ser un vaso a través del cual su gloria pueda ser revelada. La granada, en todo su misterio y belleza, sirve como un poderoso recordatorio de este llamado divino. Desafía a los creyentes a vivir vidas marcadas por la vitalidad espiritual, vidas que sean fructíferas y abundantes, vidas que traigan gloria a Dios y bendición a los demás. Al considerar el significado de la granada en el Nuevo Testamento, recordamos la profunda verdad de que dar fruto no es opcional para el cristiano, es una parte esencial de la identidad del creyente. Estar en Cristo es ser parte de la vid, y ser parte de la vid es dar fruto. Este fruto no es solo para el creyente sino que está destinado a bendecir al mundo. Así como las semillas de la granada se esparcen para nutrir y dar vida, también los creyentes son llamados a esparcir el fruto del Espíritu, trayendo vida a un mundo necesitado. De esta manera, la granada se convierte no solo en un símbolo, sino en un llamado a la acción, un llamado a dar frutos duraderos, un llamado a vivir vidas que reflejen la gloria de Dios. La granada puede parecer una fruta simple, pero como hemos descubierto, tiene un significado profundo en la Biblia. Desde su conexión con el jardín del Edén, hasta su presencia en el templo y su simbolismo de unidad dentro de la iglesia, la granada es un poderoso recordatorio de las promesas de Dios, sus bendiciones y su llamado para que demos frutos. La lección es clara. Como creyentes, estamos llamados a vivir en obediencia a la voluntad de Dios, a dar frutos en nuestras vidas y a reflejar sus abundantes bendiciones en todo lo que hacemos. Así como la granada contiene muchas semillas, nosotros también estamos llamados a multiplicar la bondad de Dios en el mundo, compartiendo su amor y su verdad con los demás. Deja que la granada sea un símbolo en tu vida de las abundantes bendiciones que esperan a quienes caminan en fe y obediencia a Dios.